Bueno, ¿qué tal? Vamos a iniciar ¡Qué padre! esta nueva versión de Veridiálogo. Muy bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, Memo? En este Veridiálogos. Bueno, es un tema interesante, ya les había mandado este, eh, ¿cómo se llama el documento? Eh, Vamos a hablar acerca de cómo el Señor, ¿verdad? Sobre todo en el Evangelio de Mateo, cómo la promesa, ¿verdad? De la venida del Señor, ¿verdad? Del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Del Mesías, del Salvador de no solo de Israel, sino del mundo, ¿verdad? Era una promesa cumplida, ¿verdad? Ah, Aquí este tema está interesante, nada más que puede ser un poquito complejo de entender, ¿verdad? Una cosa es una profecía, o sea, nosotros entendemos una profecía como un anuncio de un evento futuro, ¿verdad? Este, y otra cosa es una promesa, ¿verdad? Este, entonces, el Señor le hace a Israel una promesa, ¿verdad? Acerca y la cual se cumplió en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y también en su muerte y en su resurrección. Le hizo una promesa a Israel y a toda la humanidad, ¿verdad? Este, entonces, eso es lo que vamos a ver y vamos a estar viéndolo principalmente en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué en el Evangelio de Mateo? Bueno, el Evangelio de Mateo es muy importante porque es el evangelio que está dirigido a los judíos, ¿verdad? Entonces, aquí viene todo eso, toda esa parte de esa promesa. Entonces, hablábamos la sesión pasada acerca de la genealogía que viene al inicio de Mateo, ¿verdad? Entonces, hablábamos también de que generalmente se, pues no se le da mucha importancia, ¿verdad? A las primeras líneas del primer capítulo de Mateo, ¿verdad? Se omite, ¿verdad? Aquí le pongo comprensiblemente de las lecturas de nuestros servicios de Navidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, como que es aburrida, como que no entendemos, ¿verdad? ¿Para qué es? Pero es una parte muy importante porque ahí Mateo está diciendo, el Señor prometió desde Abraham, ¿verdad? Pasando por el rey David, llegando hasta Jesucristo, ¿verdad? A un Salvador, ¿sí? Este, y el Señor lo cumplió, ¿verdad? Es- y luego después, Mateo, aquí vamos a hablar de 5 escenas desde la concepción, ¿verdad? Del Señor Jesús, su nacimiento, su primera infancia, y acerca de, y los enlaces bíblicos, ¿verdad? O sea, los versículos donde, donde, donde viene esto, y que nos abre el escenario hacia donde se hizo la promesa. No solo, esto es bien importante, esta promesa no solo se le hizo al pueblo de Israel, sino se le hizo a la humanidad entera. Entonces, primero, primero tenemos la certeza de que José le es anunciado, ¿verdad? Que el niño concebido en María es producto, ¿verdad? De una concepción sobrenatural, ¿verdad? Y aquí si quieren vamos a Mateo 1:18 al 25. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen y quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Le dice, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José y le dijo, José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esa parte está tremenda, porque aquí se le anuncia, ¿verdad? Pues imagínense, ¿verdad? A José de que pues el embarazo de María no es producto de una cuestión natural, ¿verdad? Pues yo me imagino todo lo que estaba pasando por la mente de José en aquel tiempo.
sino que era el cumplimiento de Isaías 7:14, pero hay que entender qué tipo de cumplimiento. Vamos a leer ahí Isaías 7:14, déjenme otra vez. Sí, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, esta parte es muy importante entenderla porque aquí nosotros podemos decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? La señal, ¿verdad? De Emanuel, Dios con nosotros, le fue dada a Isaías en aquel tiempo para el rey Acaz, ¿verdad? Y aquí nosotros estamos diciendo, bueno, pues está María concibiendo, está María embarazada de una manera milagrosa, ¿verdad? Tiene en su vientre al Salvador del mundo. ¿Y por qué estamos referenciando Isaías, verdad? Muchas veces se hace esa referencia, pero no se entiende por qué, ¿verdad? Porque aquí lo que está haciendo Mateo es que está tomando, ¿verdad? Esa profecía y le está dando, la está ampliando, ¿verdad? No la está, mucha gente dice, es que la escogió, ¿verdad? Para resaltar el hecho. No, no, no. La, la está mencionando porque en el Señor Jesús, ¿verdad? Esta profecía es ampliada, ¿verdad? Y tiene un significado más profundo. No sé si me da a entender. O no sé si alguien quiere agregar ahí, porque si así a primera vista no es muy intuitivo, ¿verdad? Pero es correcto, ¿sí? ¿Sí? A ver, entonces lo que dice aquí es que si Mateo no está corrigiendo al Antiguo Testamento, sino que le está dando más detalles. Exacto, le está diciendo, en aquel tiempo la profecía se cumplió con el rey Acaz, pero el Señor tenía también, ¿verdad? En su mente, ¿verdad? El nacimiento del Señor Jesús, ¿verdad? Y ahí también aplica, ¿verdad? El nombre de Manuel, ¿verdad? Y de una manera mucho más amplia, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Dios se hizo carne y Dios está con nosotros, ¿verdad? Entonces, es, es, es una, podríamos decir que es una profecía que tiene un cumplimiento doble y es más que una profecía porque estamos acostumbrados a pensar que las profecías son nada más declaraciones sobre lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Como adivinación, ¿no? Como decir, bueno, pues en el futuro va a salir un niño, ¿verdad? Que se va a llamar Emanuel, ¿verdad? Y lo va a concebir una virgen. Ok, ya sucedió eso. Entonces era cierta la profecía. No, no, espérate. Pero hubo una promesa, ¿verdad? Que viene desde Abraham, ¿verdad? Que iban a ser un Salvador, ¿verdad? Y que aparte, ¿verdad? Iba a venir de la casa de David. ¿Qué significa eso? Que iba a ser pariente del rey David, ¿verdad? Entonces, y que iba a ser concebido por una virgen, ¿sí? Y aparte, ¿verdad? Que su nombre, ¿verdad? Va a significar Dios con nosotros. Entonces, podemos ver que esa profecía se cumplió en los tiempos de acá y se cumple también cuando nace el Señor Jesucristo. Sí, sí está más o menos claro. O sea, se cumple el hecho y se cumple la promesa, ¿no? Y, y, y no es, o sea, yo cuando vi esto el otro día, yo me quedé así, dije, caray, pues esto, y ya lo había pensado hace antes, ya había pensado esto hace algunos años, ¿verdad? Antes. Ya me lo habían enseñado, pero de alguna manera se me había diluido en la cabeza porque son detalles que no se manejan muy seguido, ¿verdad? En lo que son las enseñanzas de la iglesia, ¿verdad? O sea, nosotros repetimos, por ejemplo, Isaías 7:14 y decimos, no, pues también aplica al Señor Jesús. Pero ¿por qué, verdad? O sea, ¿por qué si el Señor Jesús le pusieron Jesús, no Emanuel, verdad? ¿Y por qué si esa profecía se estaba dirigida inicialmente en los tiempos de acaso, ¿verdad? ¿Por qué la menciona Mateo? ¿Me entienden? Entonces, eh, esa parte es muy importante. Y luego aquí estamos hablando de dos cosas, dos aspectos que validan estas profecías y estas promesas que son muy importantes, que son los lugares, la geografía y, y los eventos, ¿verdad? El tiempo. Entonces, el hecho que Jesús nació en Belén, ¿verdad? También está relacionado con Miqueas 5:2, ¿verdad?
en donde se profetiza que un gobernante de Israel vendrá de Belén, ¿verdad? Entonces, si nos vamos, Mateo enlaza, ¿verdad? Las predicciones o las profecías con lo que está sucediendo. Él no lo hace al revés, sino que lo así enlaza. es. Entonces, lo que hace Lo, Mateo, pero aquí lo importante es entender que no nomás está enlazando los eventos, ¿verdad? Sino está enlazando una promesa, ¿verdad? Que es para el pueblo de Israel y para toda la humanidad, ¿sí? Entonces, autentificando. sí, le da un contexto mucho más amplio, porque aquí está diciendo, ¿saben qué? Van a ser un niño de una virgen, ¿verdad? Y su nombre va a ser Dios con nosotros. Entonces, ahí, en esos detalles, ¿verdad? Está el cumplimiento profético, hay un cumplimiento profético, ¿verdad? De que Dios va a venir con nosotros, ¿sí? En el nombre, ¿sí? Y, y que también es el cumplimiento de una promesa que no solo que por medio de Abraham, ¿verdad? Se le hizo al pueblo de Israel y a toda la humanidad, ¿verdad? El Señor le dijo a Abraham, te voy a bendecir, ¿verdad? Y a través de tu simiente van a ser benditas todos los pueblos de la tierra, ¿verdad? Eso le dijo el Señor a Abraham, ¿verdad? Y eso está relacionado, y eso se refería al nacimiento del Señor Jesús. Ahora, aquí el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, dice, un gobernante saldrá de Belén, ¿verdad? El Señor nació en Belén, dice, pero tú, Belén Efrata, eres una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Esa parte está tremenda, ¿verdad? Porque aquí está diciendo que ese gobernante que van a ser ahí no es nada más una figura histórica, ¿verdad? Como pudiera ser algún rey o algún príncipe, ¿verdad? Sino que el origen de esa persona es eterno, ¿verdad? Se está refiriendo, pues obviamente no hay ninguno más que pueda llenar esa declaración o esa afirmación más que el Señor Jesús, ¿verdad? Sí, sí, sí estamos de acuerdo más o menos cómo, qué es lo que estamos diciendo, porque sí, así no es muy intuitivo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí dice, el hecho que Jesús nació en Belén, ¿verdad? Ok, cumple Miqueas 5:2, ¿verdad? Que un gobernante o un rey van a nacer en Belén, pero al mismo tiempo dice que su origen ahí en Miqueas es eterno, ¿sí? O sea, no es una persona común y corriente, ¿sí? Y ahora nos vamos a Mateo 2 del 13 al 15. Habla del regreso de la huida que ellos hicieron a Egipto, ¿verdad? José, María y la familia tuvieron que huir a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes, ¿verdad? Había desatado una matanza de niños, ¿verdad? Porque se sentía inseguro en el trono. Entonces, si vamos a Mateo, dice, después de que los sabios se fueron en el 13, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate ahí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esta noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron ahí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Eso viene en Oseas 11:1, ¿verdad? Este, que también tuvo otro cumplimiento, pero aquí tiene un cumplimiento más amplio. Sí, sí, más o menos estamos siguiendo. No sé si tengan comentarios. Creo en Segunda de Samuel 7, 12 y 13 dice, cuando tus días se cumplan y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, en el cual procederá de mis entrañas y afirmaré el reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y
Ay, pero la gente piensa que es el hijo de David, que es Salomón, pero no es así, porque ya dice, yo afirmaré para siempre tu trono, es acerca de Jesús, no de Salomón. ¿Qué pasaje es? Segunda de Samuel, ¿Del 7 7 al qué? 7 del 12 y 13. Sí, porque dice yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y el único que ha sido afirmado para siempre en el trono de su reino es Jesucristo. Por eso resulta ridículo el hecho de que los judíos hoy por hoy todavía estén esperando al Mesías, porque uno pues ya no tienen rey, ya no viene de ningún linaje, ya no existen ni siquiera los reinados, ¿va? Ni los... Entonces ya no estamos ni siquiera en ese orden de cosas como para que todavía estén esperando un rey, digamos. Bueno, adelante. Sí, entonces, en todos estos pasajes, ¿verdad? Mateo lo que quiere transmitir, ¿verdad? Es que Jesús no solo fue la culminación de la historia del Antiguo Testamento a un nivel histórico, ¿verdad? Como lo describe su genealogía, sino también que él fue, en un sentido más profundo, su cumplimiento pleno. Aquí me faltó esta palabra. Pleno. Aquí hablamos con el cumplimiento pleno. Bueno, de que estas profecías pueden tener dos niveles de cumplimiento, ¿verdad? Por ejemplo, cuando, cuando Herodes manda a matar a los niños, ya había habido antes una matanza de niños, ¿verdad? En Jeremías 31:15 habla de un lamento de los israelitas que iban al exilio por la muerte también de los niños pequeños, ¿verdad? Y habla acerca del lamento que se oía en el pueblo de Israel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos diciendo que Mateo nos habla de profecías que se cumplen dos veces. No, lo que estamos diciendo es que estas profecías tienen un cumplimiento, digamos, histórico en eventos que suceden muy cercanos a la declaración de la profecía y tienen un cumplimiento más completo, que es el cumplimiento ya también de una promesa, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo le hizo al pueblo de Israel y a toda la humanidad, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el pacto que hizo con Abraham, ¿sí? Eh, entonces, ¿y por qué Mateo lo está haciendo aquí, verdad? Él no está simplemente corrigiendo, no está simplemente haciendo coincidir algunas predicciones del Antiguo Testamento con algunas historias que parecen encajar con ellas. O es aún peor, algunos dicen que Mateo ha inventado historias sobre Jesús para hacer cumplir las predicciones del Antiguo Testamento. Esto es falso, ¿verdad? Esta idea de que las narraciones de la infancia de Jesús son ficción piadosa producida por una imaginación impulsada por la escritura se ha vuelto bastante popular en algunos sectores, pero realmente no resiste la evidencia. Hay dos objeciones sólidas. En primer lugar, ¿por qué Mateo escogió textos tan oscuros, o sea, o tan poco conocidos en su tiempo, si su propósito era partir de las profecías mesiánicas y crear historias para cumplirlas? Hay una gran cantidad de textos, perdón, que ya en la época de Mateo eran mucho más conocidos y mucho más detallados con respecto a la venida del Mesías. Cualquiera de ellos podría haber producido buenas narrativas si los hechos pudieran simplemente invertirse. En segundo lugar, es claramente erróneo decir que las narraciones que cuenta Mateo son cumplimientos de las predicciones del Antiguo Testamento, porque solo uno de los textos que cita es de hecho una predicción mesiánica reconocida, y ese es Miqueas 5:2, que predice que el futuro rey nacerá en Belén. La profecía de Manuel, por ejemplo, fue una señal dada al rey Acaz en su propio contexto histórico. No fue originalmente una predicción a largo plazo. En cualquier caso, sería extraño como una predicción directa. Sería extraño señalarla como una predicción directa, ya que el niño en realidad se le dio el nombre de Jesús, no de Manuel, un hecho que apenas escapó a la atención de Mateo, por lo que no pudo haber considerado su historia como una predicción nítida cumplida.
Oseas 11:1 no era una predicción, sino una referencia al pasado, al Éxodo, cuando Dios sacó a su hijo de Israel, a su hijo Israel de Egipto. Eso se refería a Oseas 11:1 cuando decía de Israel llamé a mi hijo, ¿verdad? Y también Jeremías 31:5 sobre la matanza de los niños es una imagen figurativa del luto de Raquel en el momento del exilio de sus descendientes en el año 587 a.C., después de la caída de Jerusalén. Entonces, lo que aquí está haciendo Mateo es retroceder desde eventos reales que sucedieron en los primeros años de la vida de Jesús hasta ciertas escrituras hebreas en los que ahora había un significado más profundo del que podrían haber tenido antes, ¿sí? Eso es el punto principal aquí. Por ejemplo, el que haya nacido un niño en los tiempos del rey Acaz y que haya sido concebido por una virgen, pues sí fue un evento profético importante, ¿verdad? Y que su nombre, que haya sido, le hayan dado el nombre de Manuel, que significa Dios con nosotros, también fue importante. Pero fue más importante, ¿verdad?, que el Señor Jesús fuera concebido por una virgen y que su nombre también puede encajar con Dios con nosotros, ¿verdad? De una manera mucho más completa, ¿verdad? Porque el Señor sí es Dios, ¿verdad? Encarnado en la persona de Jesucristo y se encarnó, no ese niño en ese niño pequeño, ¿verdad?, que nació del vientre de la Virgen María. No sé si queda un poquito más claro. Esto me costó un poquito de trabajo entenderlo a mí. No sé si me di a entender. No, yo creo que no, no, no. ¿Cuál es, digamos que la idea principal de lo que estás tratando de transmitir? Que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. En Cristo, claro, no sé, las profecías del Antiguo Testamento no tienen todos los detalles, pero prefiguran efectivamente lo que va a venir con Cristo. Pero que eso sí lo sabemos, pero cuál es el descubrimiento, digamos, qué es lo que no entiendo? ¿Cuál es el? Bueno, aquí hay dos cosas que tienen que ver con la geografía y la historia, ¿verdad? Por ejemplo, eh, como viene aquí en la narración, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tomar Oseas 11:1. Vamos a ver Oseas 11:1. Ujú. O sea, aquí estamos hablando de un cumplimiento doble, ¿verdad? ¿Quieres que lo lea, Memo? Oseas 1. 11:1, sí. Ok, Oseas 11:1. Sí, porque aquí, no me acuerdo cómo Ok, por si estás batallando. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Nada más Sí, eso o más? nada más eso. Ahí, esa es una profecía que tiene un doble cumplimiento, ¿verdad? Tiene un cumplimiento. ¿Cuál es el primer cumplimiento? En el Éxodo, ¿verdad? Primero se cumple en el Éxodo cuando el Señor Jehová, ¿verdad? Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y después tiene otro cumplimiento cuando el Señor Jesús regresa de Egipto una vez que Herodes muere y se les avisa a sus padres que es seguro volver a, a Israel, ¿verdad? Pero, bueno, Oseas, habría que decir, Oseas es después ya de la salida del rey de Egipto, por supuesto, Ujú. ¿verdad? Y está hablando de lo que pasó en el pasado para Oseas. Así es. Y este, Isaías no está, o sea, Oseas no está, digamos, no está consciente o no está aquí en la narración, no prefigura a Cristo. Nos enteramos de esta profecía después, a posteriori, digamos, ¿no? Ujú. De que la salida de Egipto tiene dos momentos, digamos, ¿no? Que la salida misma de Egipto es una llamada de su hijo, que es lo que dice aquí cuando llamé a mi hijo de Egipto, ¿no?
Cuando era Israel, era muchacho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Lo cual es muy interesante porque sí, sí, hay una idea en toda la Biblia y es estas prefiguraciones, ¿no? Que lo que pasa con Ujú, Israel, por ejemplo, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el que se deja sacrificar como el Cordero sin mancha que pasa en la Pascua, ¿no? Y sucede también en el día de la Pascua que Jesucristo es sacrificado en la cruz. Cuando en la Pascua se había hecho ya la prefiguración del Cordero que se tenía que matar, y toda la Pascua no es una prefiguración de lo que va a ser el Señor Jesucristo, lo cual pues es fantástico, ujú. ¿no? Así es, entonces aquí lo que está haciendo Mateo es haciendo esa doble, como tú dices, prefiguración, o sea, le está dando, y el cumplimiento en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es un cumplimiento todavía más amplio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando está hablando el profeta acerca de la salida de Israel, pues está hablando en el Éxodo, como tú dices, algo que ya había sucedido, ¿verdad? Pero llega Mateo y lo liga con el regreso del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, tú ahí puedes intuir, ¿verdad? Que en Israel de alguna manera se estaban prefigurando, ¿verdad? Lo que iba a pasar en, esa, en la vida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sobre todo en esos aspectos, ¿no? Lo que se me Y hace fantástico es lo que Mateo sabía o el Espíritu Santo se lo revela. Bueno, Mateo se supone que era una persona que sabía, que era, digamos, leído e instruido, ¿no? Pero un Pedro o cualquier otro que eran realmente pescadores, trabajadores, pero tenían cierta idea de las profecías o cierta idea de lo que había pasado en su pueblo. sí, y es que aquí también algo muy importante es que, y es parte del mensaje que quiero transmitir, a lo mejor no lo estoy transmitiendo bien, es que no solo eran profecías que hablaban de eventos, sino que son profecías que hablaban de una promesa, ¿verdad? De varias promesas que se le hicieron al pueblo de Israel y a toda la humanidad a través de ellos, ¿verdad? Y que se cumplieron, ¿verdad? Con la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Promesas profundas y se cumplen hasta físicamente, ¿no? Tanto espiritual Exactamente. como físicamente. Ahora sí que como dijo C.S. Lewis, con la vida de nuestro Señor Jesucristo, el mito o lo que se pensaba que era fantasía se volvió historia, ¿no? O sea, eh, se volvieron hechos, ¿no? Porque aquí los judíos estaban esperando un Mesías, ¿verdad? Estaban esperando a su rey, ¿me entiendes? Estaban esperando un liberador, estaban esperando ser redimidos, ¿verdad? De la amarga ocupación y sujeción romana. Y entonces viene el Señor que ya había sido anunciado, ¿verdad? Con todas estas profecías, pero aparte había una promesa que le había sido hecha al pueblo de Israel, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos fallaron en ver todo esto porque no sucedió como ellos lo esperaban, ¿verdad? Es como nos pasa a nosotros mucho en nuestra relación con Dios, ¿no? Nosotros decimos, Señor, bendíceme, por favor, y nosotros pensamos que la bendición va a ser un nuevo empleo o un carro del año, ¿no? Este, y el Señor nos bendice de otra manera, pero nosotros no queremos aceptarlo. Dicen, pues ¿cómo que ahora voy a estar yendo a sanar enfermos? Y pues yo lo que quería era un empleo acá más chipocludo, ¿no? Entonces, pues ¿dónde está el poder de Dios, ¿no? Entonces, yo pienso que a los israelitas les pasaba lo mismo, ¿no? Como diciendo, bueno, entonces ya llegó el Mesías, pues ¿por qué los romanos están encima de nosotros todavía, no? ¿Y por qué seguimos pagándoles impuestos, no? ¿Y por qué siguen aquí en nuestra ciudad santa, no? Entonces ellos no entendieron, ¿verdad? No quisieron ver, ¿verdad? Y Mateo y los discípulos lo empiezan a ver muy claro, ¿verdad? Yo creo sobre todo después de que el Señor resucita, ¿no? Ellos dicen, caray, espérate, a ver. Entonces, Isaías, Oseas, Miqueas, todas esas promesas, ¿verdad?
esas profecías las vamos a reinterpretar con lo que está pasando y es una reinterpretación válida, ¿verdad? No solo válida, sino hasta más amplia, ¿no? Este, sí, por ejemplo, ese nombre de Emanuel, Dios con nosotros, pues yo no pensaría que tuviera un cumplimiento más amplio que el que pudiera tener en la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién más pudiera, verdad? Se le pudiera asignar también ese nombre, ¿verdad? O pudiera encarnar ese concepto de Dios con nosotros, ¿verdad? Más que el Señor Jesucristo, ¿no? Sí, y otra parte también muy interesante es que en la genealogía que vemos en Mateo, ¿verdad? Está muy claro que Jesús es descendiente de David, ¿verdad? Y que su línea viene de Abraham, ¿verdad? Con la misma promesa que Dios les hizo a ellos. Entonces, también podemos ver que el ministerio del Señor Jesús, geográficamente hablando, estuvo limitado o coincidió, vamos a usar mejor esa palabra, ¿verdad? Porque limitado se oye más limitado. Este, coincidió, ¿verdad?, con el antiguo reino de davídico, ¿verdad? O sea, con el dominio del rey David. Inclusive, ¿verdad? El Señor Jesús cuando tuvo encuentros con gentiles, Él les dijo que se esperaran, ¿verdad? El principal objetivo de su ministerio en ese momento eran precisamente los judíos, ¿verdad? Los que eran los súbditos de la casa de David, por así decirlo, ¿verdad? En un sentido político e histórico, ¿no? También el punto focal de él fue la región de Galilea, ¿verdad? Que podemos ver, por ejemplo, en Isaías 9, del 1 al 7. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra densa, de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán y se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros y romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Y luego aquí del el 6 viene pues esta parte que también es profética y también tiene un cumplimiento también en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Dice, pues nos es nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, pues sí, a un descendiente de David que está reclamando su reino, ¿verdad? El Señor vino a reclamar el reino de David, pero no lo hizo de una manera política, ¿verdad? No lo hizo de una manera militar, sino lo hizo de una manera espiritual, ¿no? Y Y lo, ese alcance universal, ¿verdad? Del ministerio del Señor Jesús, ¿verdad? En el antiguo reino de David también está conectado con la promesa que el Señor le hizo a Abraham, ¿verdad? ¿Y qué significa esa promesa que el Señor le hizo a Abraham? Bueno, pues significa la inclusión de nosotros, de los gentiles, ¿verdad? Como está también está prefigurada en los antepasados femeninos que vienen en la genealogía del Señor Jesús en Mateo, ¿verdad? Porque vienen ahí, dentro de las mujeres que son mencionadas, hay 2 o 3 que son gentiles. pues, y casi, bueno, Ruth, no, desde antes de Ruth, ¿cómo se llamaba? La de que estaba en Jericó,
se me fue el nombre. Ujú. Pero bueno, esas dos y luego pues no eran ningunas peritas en dulce todas las mujeres del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ujú. No, pues unas tenían hasta mala reputación, ¿verdad? Pero fueron las que el Señor usó para llevar a cabo su obra, ¿no? O sea, tampoco hay que clavarnos mucho con la historia personal de cada quien, ¿verdad? Porque tampoco nosotros hemos sido ningunas peritas en dulce, ¿verdad? Pero digo, Totalmente. el Señor, el Señor usa lo que somos, ¿verdad? Y como somos, ¿verdad? Ahora sí que el llamado del Señor es, órale, vengan como estén, ¿verdad? Como Porque estén. si Es lo más maravilloso, ¿no? Que por eso es la maravilla de la palabra del Señor y de la Biblia, porque está escrita y narra también nos narra a los seres humanos como somos, imperfectos, llenos de pecados y de sí, porque si la verdad, si nos fuéramos a esperar a claroscuros. estar bien moralmente para ir al Señor, pues nunca iríamos, ¿no? No, Entonces sí, más o menos queda claro, o todavía seguimos medio. ya me acordé, es Rahab y luego Ruth. Ujú, ujú. ¿Me escuchan? Sí, Sí, creo que aquí lo básico es entender que efectivamente la, el Antiguo Testamento prefigura la venida del Señor Jesucristo y vemos en el Antiguo Testamento muchos ejemplos de la prefiguración, digamos, de qué va a suceder con Cristo, ¿no? Están, está dibujado el plan en el Antiguo Testamento y para que nosotros entendamos bien los símbolos y la situación en la que está en el hombre. Y por eso es que el Señor Jesucristo le pide a Abraham que mate a su hijo, porque es el máximo sacrificio que Dios está dispuesto a hacer y que va a hacer en el futuro, porque Dios sí le va a dar, así sí va a sacrificar a su hijo en el altar por nosotros, ¿verdad? Por eso es sí, que el Señor Jesucristo se lleva a Israel y José, por ejemplo, José primeramente, pues es también una prefiguración de que habrá sido Cristo porque no se dejó contaminar por los egipcios, sino que se convierte en la luz de los egipcios y luego cómo es que después Moisés saca a los que estaban en la oscuridad, que era el pueblo de judío, y se los lleva a la tierra prometida por medio de milagros, que es la conversión del bautismo en el agua, ¿no? Del mar rojo. Y eso simboliza que pasaron por agua, así como nosotros pasamos por agua en el bautismo. Y luego ujú, entramos a la tierra prometida, que es entrar al reino de los cielos, que es entrar al discipulado de Cristo, y cómo es también una conquista que nosotros debemos conquistar con valor, ¿no? Entonces hay sí, muchos ejemplos, yo creo, de o sea, del Antiguo Testamento que llevan a cabo plenamente en el Nuevo Testamento. Y me acuerdo de lo concepto en física de fractales, los famosos fractales, ¿no? sí, Los fractales son formas pues, que se geométricas van repitiendo, ¿no? En distintos niveles, ¿no? vemos la misma forma repetida a diversos niveles. Por ejemplo, si nosotros hacemos zoom in en un microscopio a nivel molecular, pues vemos una forma así en espiral y luego nos salimos y pues podemos ver otras formas en espiral similares a otro nivel y a otro nivel, ¿no? Como que las Sí, formas fractales. tiene que ver con el concepto, por ejemplo, en programación se usa mucho el concepto de recurrencia, ¿no? Que- Así es. eh, Y en la historia lo vemos, en la Biblia es interesante porque en la historia vemos esta recurrencia. Y yo pienso que también con respecto al final de los tiempos, con respecto a vemos en nuestra misma historia, vemos los mismos temas, digamos, porque son fractales de historia, ¿no? Los mismos temas repetidos en la vida diaria. Por eso es que a veces se confunde el Apocalipsis y se piensa que está en el futuro,
pero a lo mejor sí está en el futuro en el sentido simbólico del asunto, digamos, ¿no? Entonces, es Ujú. interesante leer la Biblia así. Ahora, yo lo que estaba pensando es que tiene que ver también con nuestra lectura del texto. Sí, Tiene que ver cómo leemos un texto. O sea, hay muchas maneras de leer un cómo lo texto. interpretamos, ¿no? La hermenéutica, ¿no? Exactamente. Entonces, esta es una manera, digamos, fractal de ver el texto y es una manera, nuevamente, o sea, yo pienso que es sólido ver el texto a la luz del Señor Jesucristo, que es el que realmente nos da la clave para entender el Antiguo Testamento, que sin Cristo no entenderíamos el paso por el agua, la salida de Egipto, el llamado de Israel, cómo es que Dios batalla con Israel, lo hiere y en esa pelea, en esa lucha que tiene con Dios, Israel se transforma y cambia de nombre, ¿no? Y así somos nosotros, tenemos una lucha con Dios y nosotros nos convertimos en Israel espiritual cuando luchamos con Dios y nos damos por vencidos ante Dios y ante Cristo. Y finalmente dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Y es esto, ¿no? Son estos temas repetidos que vemos más claramente en el Nuevo Testamento y que ahora vemos más claramente también en la iglesia, porque en nuestras vidas como iglesia también estos temas se vuelven a repetir, ¿no? En nuestras vidas, en la vida de la iglesia, lo vemos en las mismas parábolas del Señor Jesucristo que habla del hijo pródigo, que a veces somos nosotros como cristianos, somos los hijos que estábamos ya con el Padre y luego el nuevo creyente llega y el Padre le da la misma bendición que nos dio a nosotros, aunque nosotros creímos hace 30 años o nacimos en una iglesia cristiana o lo que sea, y nos da a veces coraje, ¿cómo es posible que apenas acaba de llegar y ya tiene el Espíritu Santo al mismo nivel que yo, ¿no? Pero son los mismos temas recurrentes y es que de eso se trata, o sea, como que la vida tiene los mismos temas recurrentes y hay ciertos símbolos Patrones, que ¿no? Que se entender, repiten, ¿no? Dios repiten también tiene exactamente. esas, en la Biblia Dios trata de comunicarnos esos patrones que también son patrones espirituales, ¿no? Son Es- arquetipos y patrones espirituales, símbolos que se repiten. Por eso es que la Biblia es tan actual, porque se repite en nuestras vidas, porque finalmente estamos hechos de lo mismo que estaban hechos aquellos hombres y necesitamos las mismas cosas. Y por eso es que la Biblia es tan increíblemente actual. Ujú. Toca los temas que aún nos siguen afectando y de diferentes modos en diferentes personas, pero son temas recurrentes. Por ejemplo, pensaba en David, como el rey David en cierto sentido también prefigura a Cristo y hace varios salmos que se refieren a su vida, pero en realidad se van a referir proféticamente a la vida de Cristo en el futuro, ¿verdad? Así es. Y lo mismo Sí, Salomón. ellos sin saberlo, ¿verdad? Es también parte del mensaje que podemos tomar de Mateo, que los profetas sin saberlo, ¿verdad? Estaban anunciando a Cristo, ¿verdad? Porque estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Ellos todavía, de alguna manera, pues a lo mejor no entendían, ¿verdad? Cuál era el cumplimiento ya más amplio, ¿verdad? De estas profecías porque podemos ver dos tipos de cumplimiento, ¿verdad? Un cumplimiento inmediato o una referencia inmediata, como es el caso de Oseas, cuando se refiere a que de Egipto saqué a mi hijo, se está refiriendo al éxodo que ya había sucedido, pero después, ¿verdad? Con los eventos de la infancia de la vida del Señor Jesús, ¿verdad? Viene otro cumplimiento, es lo que está transmitiendo Mateo, ¿no? Viene un cumplimiento todavía más amplio, ¿verdad? Que, que, que el Señor lo usa, ¿verdad? Para darnos un mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, ese mensaje de la concepción virginal sobrenatural, ¿verdad? Y el nombre, ¿no? De Manuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Eso es algo muy tremendo, ¿no? Porque un nombre así, ¿verdad? Es algo que, pues, que dice, bueno, pues Dios está con nosotros, ¿verdad? Dios, el creador del universo, está con nosotros, los seres humanos, ¿no? Es algo increíble, ¿no?
y le da otra perspectiva, ¿no? A la lectura de ese tipo de pasajes. Para nosotros es más fácil porque ya tenemos todo agua pasada, ya tenemos todo escrito, ya lo tenemos. Entonces, es increíble y tenemos que disfrutar esas profecías y ese Antiguo Testamento a la luz de la vida de Jesucristo, a la luz de la venida de Jesucristo. Es Pues para disfrutársela, ¿verdad? para nosotros está el siguiente capítulo de la historia, que es pues la expectativa del regreso del Señor, ¿verdad? En esa parte estamos nosotros, ¿no? Súper bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Gracias, Memo. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo estudio y en el próximo Diálogos. Gracias,